empieza la grabación. Y a partir de ahora, pues todo quedará registrado, se enviará al seminario. Como sabéis, las jornadas se centran en torno al control social y vigilancia de la ciudadanía, y esta mesa se realiza en paralelo junto a otras dos, una de ellas presencial en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Eh, Bien, quiero dar las gracias a los cuatro por la puntualidad, aunque la técnica nos ha ganado esta vez, no será la última. Y bueno, también tenemos que ser puntuales a la hora de finalizarlo, con lo cual igual el debate se tendrá que comprimir. En cualquier caso, como ya hemos establecido previamente, daré la palabra por orden asignado. Tendrán 20 minutos a partir de que haga la introducción de vuestro perfil y empezáis a presentar sin más. Empezamos. Y empezamos con Gaia. Gaia Balatori es doctoranda en Ciencias Políticas, Sociología, Historia y Cultura Política en la Universidad de Pisa. Sus intereses de investigación se centran en la relación entre los espacios urbanos y las culturas, concretamente en el impacto que tiene una producción hegemónica de espacios y culturas sobre las subjetividades minorizadas y qué estrategias y acciones adoptan los grupos minorizados frente a la violencia epistémica. A través de estudios decoloniales y feministas y sus metodologías, investiga cómo se regeneran los espacios investidos por lo que ella denomina como Science of the Oppressed, como supongo que refiere a Mónica Whiting, ahora seguramente nos lo aclarará. En el día de hoy, Gaia presenta la comunicación Knowledge Control as a Form of Social Control. Gaia. Thank you all, and good morning. I have to speak in English. It is a pleasure for me to participate to this 17th International Day of Political Philosophy, and I would like to share some slides. So I try to share my screen. I think that I can't. You have to accept to. I can't share the screen actually. Is the green button in the middle of your screen? Yes, but say that the organizer have to habilitate the share. One moment. Okay. Try. Okay. Try. Okay, can you see? Yes. Okay, thank you. Okay, the title of this presentation is Knowledge Control as a Form of Social Control. And this presentation is the result of a study on how the knowledge production system and the knowledge resulting from it can be an instrument of disempowerment or empowerment for subjectivities. So it is disempowering when deprives subjectivities of cognitive tool to understand themselves and their experience and prevent them to achieve a correct interpretation of social facts regarding them. So in this sense, knowledge production systems have the power to determine an epistemic disadvantages that could harm subjectivities, undermining their personal self-confidence, has to affect their possibility and aspiration, so keeping them in a position of subordination. When these disadvantages is extended to an entire social group, the knowledge production system became a domination mechanism able of exercising control over this group. So first of all, it is necessary in order to understand how these epistemic disadvantages, how exclusion is achieved. So
it is necessary to speak about epistemology, because the epistemic disadvantages is caused by the exclusion from the participation to the knowledge production system. So the exclusion is achieved through epistemology. The epistemology is the science of knowledge acquisition and has an enormous power. Has an enormous power to exclude or include subjectivity considered capable of producing knowledge, thus have the power to decide who will shape the social understanding of social facts and their correct interpretation. Moreover, have the power to determine the issues and the question worthy of being asked, so what the world needs to know, and consequently what is not important and what will be ignored. Have the power to decide which is the valid knowledge, so have the power to control the correct interpretation of reality and therefore which will be regarded as true. For this reason, epistemology is the main battleground in which the game for the recognition and the legitimation of the voices and theories of minorized subjectivity is played out. So how is decided what is important and what we need to know, and who can produce knowledge? The principle of objectivity, impartiality, and detachment and universality on which modern epistemology is based were established through Descartes' philosophy, which shaped the Western system of knowing by configuring a series of binary opposition, such as mind-body, subject-object, culture-nature, and man and woman. With the Descartes statement, I think, therefore I am, the secularization of knowledge take place. So why previously the only source of true knowledge was God, Descartes replaced the ego with the God and attribute the characteristic of God that ensure the true knowledge to the ego. So in this way, the ego, the mind, became the privileged place to produce knowledge, able of assuming an impartial and objective point of view because it is placed behind time and space. Instead, the body is located in time and space, and this is vulnerable and conditionable. So for this reason, cannot assume a detached point of view and cannot be impartial. These give rise to the idea that the scientific knowledge is not conditioned by the body of the person producing it and by the reality and the geohistorical location of the person producing it, that exist irrational, oversensitive, and emotional subjectivity associated with the body that are unable to produce knowledge, and to the other hand, that exist rational subjectivity associated with the mind, able of transcending the limits of the body and their own subjectivity. So the mind-body separation gives rise to the idea that exists a clear separation between subject of knowledge and object of knowledge, and also to other binary opposition, such as rational, emotional, white and black, theory and practice, high culture and low culture. So all the terms in the left column are the terms entitled to produce knowledge or to define the valid knowledge. All the terms in the right column are inferiorized and delegitimized in the process of knowledge production. So women, the emotion, racialized people, and so on. In this way, some subjectivity have been epistemically inferiorized. So they lose their epistemic credibility because they are defined as not rational, but suggestible, and therefore not legitimate to produce knowledge. In other words, these subjectivity have been constructed as not being able to know, transmit, and produce knowledge about themselves and the world. In this way was built and ensure the epistemic privilege, which consists of the superiority of epistemic explanation and thus of a greater credibility possessed by those with the social privilege.
This privilege is maintained through a series of practices such as epistemicide. This word was coined by social scientist Boaventura de Sousa Santos in order to indicate the elimination of body that incorporate and transmit other epistemes. But the philosopher Sueli Carneiro has broadened the semantic spectrum of the word epistemicide, referring to a series of practices that concern our presence. So Carneiro argued that can be called equally epistemicide, the social exile, the exclusion from educational opportunities, process of destruction of cognitive capacity and intellectual confidence, a phenomenon that occurs because of the lowering of self-confidence that racism and discrimination cause through the devaluation, denial, and hiding of contribution made by the African continent and the African diaspora to the human cultural heritage. So epistemicide, in this sense, consists in putting certain subjectivity out of place through the devaluation and the destruction of their cognitive capacity and personal self-confidence due to daily discrimination and violence, such as epistemic, systemic, and institutional racism and heterosexism. For this reason, it's possible to say that exclusion from knowledge production system can depower subject, preventing them from ambition and aspiration, and can be an instrument to control and keeping the subordination of entire social groups. How does the destruction of cognitive capacity take place? How the subordination of social group is achieved? An unequal distribution of power between social group imply an unequal participation in the production of knowledge, and thus in the creation of collective interpretative research. The dominant group has the power not only to decide who can produce knowledge, but also what is not allowed to be known. So they are responsible for the production of ignorance regarding the experiences of oppressed group. In this regard, Miranda Fricker referred to a type of epistemic injustice that she called hermeneutical injustice, by which she indicates the presence of gaps in collective cognitive research or absence of knowledge that prevents the minorized subjectivity of the means to understand themselves and making sense of important social experiences. So gaps in collective cognitive research means the absence of tool, explanation, or words to understand or name some experiences. So cognitive gaps could generate harms to hermeneutical marginalized subjectivity. Because gaps make difficult to recognize what is affecting these subjectivities. For example, collective experiences of racism, sexism, homo, lesbo, bi, transphobic violence for a long time have been denied, refused, distorted, and therefore were difficult to recognize, describe, and communicate for the people themselves who experience them. So even the terms to indicate some of these experiences are not in use in common languages. Thus, gaps make difficult to recognize violence and to recognize being a victim of violence. An example of distortion, a distortion in collective interpretative research have concerned gender identity, race, and sexual orientation, which have been constructed as socially undesirable, unacceptable, and shameful. This distortion constitutes a damage, harm, because it makes difficult the development of self and the acceptance of self. So, without understanding these social facts, these social experiences, subjectivity are left vulnerable to further violence. For this reason, it's important to understand and to name these experiences.
So, but the greater harms consist in undermining the personal self-confidence, the epistemic trust, and the intellectual courage. The epistemic disadvantages and the inferiorization destroy subjectivity's faith in their capacity to understand and producing knowledge. Moreover, the inability to communicate and understand experiences leave them in a state of isolation and loneliness. In addition, the delegitimation of emotion, even when connected to collective experiences of injustice, preventing minorized subjectivity from using this resource as a cognitive tool to recognize experience of injustice. So keeping emotion out of play means exercising control over the interiority of subjectivity that progressively lose confidence in conceiving them as able of knowing without depending on an authoritative external source. So the combination of these systemic violences result in an instrument of fragilization, discipline, and control of interiority, which hinders their ability to rebel and keep them in a position of subordination, from which is difficult to rebel because of the insecurity of oneself and one's own feelings. So also the possibility and the aspiration are reduced to the minimum. So how can be interrupted this, and how can be interrupted? Oh, sorry. The practice of social movement provide us an answer. First of all, being able to understand and make sense of important everyday experience is a human necessity. Subjectivity that suffer from epistemic marginalization, in order to understand the experience and themselves, have to make an effort to research and and produce hermeneutic and epistemic resource. The self-production of resources and cognitive tools take place outside the academy. So this production of knowledge conserves a political role because it constitutes an instrument of resistance to the invisibility and the inferiorization produced by the system of knowledge production. So in this sense, social movements such as women's movement, LGBT movement, anti-racist movement are and have been and still are important movement of epistemic resistance. Sorry. So the self-production of cognitive resource take place through a collective consciousness raising group. These groups are made up of minorized subjectivity who share similar experiences because they occupy a disadvantaged social position due to structural inequalities. In a consciousness raising group are analyzed experience and emotion that have no place in the knowledge production system because our experiences difficult to communicate because generate shame and are stigmatized, such as violence, rape, sexual harassment, and so on. So listening this experience and the credibility normally is compromised by the judgment and the prejudice. Through sharing and analyzing experiences, it is possible to produce new research, so new knowledge, useful for filling the gaps generated by the production of the ignorance, so the gaps. And the most important achievement consists in the repairing the main harms. So the loss of self-confidence, epistemic trust, and intellectual courage. Last minute. Okay, thank you. So through listening and sharing their
personal experience, individuals understand that they share a condition of social disadvantages, realizing a common belonging and of a systemically oppressed social group. This leads to the rise of collective political identity, from which subjectivity draws the strength to react against structural and systemic oppression. So by participating to this process of knowledge production, subjectivity became subject knower. So active knower of themselves, require confidence to in their own capacity to understand and to produce knowledge. So in conclusion, the knowledge produced by the groups became a form of resistance to the violence produced by the production of ignorance, distorted research, gap in cognitive research, to the invisibility of the contribution produced by the marginalized subjectivity, and to the epistemic inferiorization. So the knowledge produced by this movement are based on assumptions that are opposite to those of Descartes' logic. So experience and emotion are not denied in the knowledge process, but are useful material to fill the gap of knowledge production system and for conscientization. So I hope that was clear. Thank you. And this is the bibliography. If there is something that is not was not clear, please tell me. Grazie mille, Gaia. Grazie. Seguimos con Irandina Alfonso, que es licenciada en Filosofía por la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Oporto, donde hoy es doctoranda del proyecto de investigación Contemporary Identity Politics from Fracturing Resistance to Intersectional Projects. También es miembro del grupo de investigación Filosofía y Espacio Público del Instituto de Filosofía de la misma universidad. Ha realizado diferentes publicaciones y participado en la organización de diversos eventos sobre identidad contemporánea, filosofía de la ciudad y el espacio público, subjetividad contemporánea, estudios de género no binarios, ética, pensamiento social y político. En fin, su comunicación se titula Collective and Individual Subjectivities, Contemporary Perspective for Being and Doing in Common. Gracias, Carlos, por tu presentación y por moderar esta mesa hoy. Gracias a ti. Y quería aprovechar para agradecer también a la comisión organizadora por aceptar mi propuesta. Y ya que estoy en agradecimientos y no me quiero olvidar porque es importante, permitidme que agradezca también al Instituto de Filosofía de la Universidad de Porto y a la Fundación para la Ciencia y Tecnología en Portugal por la beca en doctoramiento que me han concedido y con la cual puedo seguir mis investigaciones integralmente. Agradecer también a mi orientadora de tesis, que es fundamental en mi vida, no solo en la tesis. Vamos entonces a la ponencia. Me resulta más fluido y más simple en inglés, por eso espero ser clara. Gracias. Subjectivity is addressed sometimes as a self-funded a priori feature of the ontological transcendental subject. In other times, it's understood as a passive condition of being subjected to external influences. But those are polarized meanings that tend to separate the philosophical subject from the political or legally instituted subject. This, however, doesn't resume all there is. In fact, according to Alain Renaud, the history of subjectivity is not exactly linear, nor does it merely establish one subjectivity. It is plural, and subjectivity has different interpretations, like the rationalist one, empiricist, metaphysical, and even critical. The ways in which history of subjectivity is read admit many objections. This is confirmed nowadays in the presence of singular conditions for the realization of the subject, as well of politics in a globalized and intersectional context. From Descartes to Kant and Nietzsche, we can note, as Nina Power did, a predominant depoliticization of the term subject.
One great philosophical challenge in our time is, according to Alain Renaud, to reconcile the freedom of the moderns, the independence from exteriority, with the necessary existence of norms, which, in constituting an unavoidable demand for intersubjectivity, presupposes a limitation upon individuality. The depoliticization of the modern subject occurs alongside another break in the term, essence versus existence. Ludwig Feuerbach proposed a grammatical term that could rescue the subject from the alienation of his capacities and powers. And I quote, "What the subject is, its being, lies only in the predicate. The predicate is the truth of the subject. The distinction between subject and object corresponds to the distinction between existence and essence. Even in the language of ordinary life, one speaks of the divine not in terms of its essence, but in terms of its attributes, like providence, wisdom, omnipotence." So Feuerbach's replacement of essence by attributes characterizes, on the theoretical level, a new subject, understood in its social, sensual, concrete, productive, and economic relations. Also, let me recall Alain Badiou's claim that man is not a political animal. The chance of politics is a supernatural event. And this is a clear statement about the idea that there is no substrate to man's political being. And more profoundly, the political subject is constituted by the political process itself. This leads us to theories of subjectivation, rather than to those theories of the self-made transparent subjects. Badiou explains, in addition, that the collective political subject is neither the subject of law, nor of history, nor the individual before his or her superior or God, but it's the consequence of a kind of rupture in being, a rupture in its unity or immutability. And I stand with Nina Power once again when she writes that it's this mere conception of a collectivized political subject that haunts all attempts to reduce the philosophical notion of the subject to an individuated consciousness or a primarily moral being. It is the haunting of philosophy itself by the political outside that persistently both shapes and eludes it. So the subjectivity I'm dealing with here today embodies processes of subjectivation that in a daily basis end up sculpting human life and coexistence. We understand, therefore, Jacques Rancière when he states the formation of a one that is not a self, but is the relation of a self to another. Better said, subjectivation is a process and not a state. Etienne Tassin said that this process produces a disidentification, a way out of oneself. And more notably, all of this happens without possible anticipation of what is coming. When subjectivation is called political, we mean at least that the termination of this process and its development are not entirely inherent to the subject. Political means that there are external conditions by which the subject, not on his own account, even if with his consent, enters a process in which he becomes other than what he is. So let me underscore then that political subjectivation is not the production of a definable subject. That is not an a priori dimension of the subject. And finally, that its political significance and scale has to do with situations and with relations by which the subject is modified. To the political character of subjectivation, we may or may not associate an ethical dimension. And I bring here this difference just to underline diverse approaches to what politics is. For example, Rancière takes politics only in its disruptive meaning, and because he defends a division between politics and the revolutionary aspects, he confers only to the struggles for emancipation and equality the privilege of embracing the properly political dimension.
For Foucault, instead, politics must refer both to the struggles that question normative operations and to the militant organizations that such struggles require, and with which individuals are committed, moved by a care for themselves that is inseparable from a care for the truth and for the community. The quasi-opposition between philosophical and political subjects I brought you here today is by which philosophy could even be read as an inhibitor of the political subject, does not encompass the interdependent realization of contemporary relations between subjects and the world. There is therefore a meaning that goes far beyond a universal and a priori consciousness and postulates a shift, like Renaud says, from autonomy as affirmation to autonomy as a horizon of meaning or principle of ethical reflection. According still to Renaud, practical subjectivity, which integrates finitude and the principle of autonomy, achieves important ethical transformations. First, the features of practical reality aren't subsumed in determining absolute principles. They merely lay down the conditions under which meaning can possibly be given to reality. The absolute foundation of value judgments breaks down, but the ethical dimension remains a necessary point of view, a horizon of meaning which can't be transformed into a dogmatic judgment of value. And finally, in the absence of an absolute subjectivity, the moral vision of the world must allow for the possibility of erring. This configuration of practical subjectivity demonstrates that the idea of the subject can be developed beyond the notion of being in the world. Existence is proposed to us as action, and action, as Merleau-Ponty defined it, is the violent passage from what I have to what I aim for, from what I am to what I intend to be. But most importantly, it is an act with another, because, like Jean-Luc Nancy says, nothing really pre-exists. Only what exists, exists. And the co-implication of existing is the sharing of the world. So the world is not something external to existence. The world is the coexistence that puts all these existences together. Subjectivity does not fit, as we see, in mutually exclusive terms like subject, object, essence, culture, universal, particular. Rather, it rearticulates and problematizes them. I agree with Renaud. It would be an absurd today to attempt philosophically to restore figures of subjectivity whose deconstruction dates at least as far back as Kant. Traditional humanism and the optimistic Enlightenment view that human beings can dominate the world and nature cannot be recaptured, but its virtues can be preserved. It is in the name of the present and in the name of democratic promises that one should criticize those figures of pure rationalist subject. Chantal Mouffe, amongst others, clearly defends that the essentialist perspective is not able to capture the multiplicity of struggles against different forms of domination. The classical system of representation of the subject and the social cultural conventions that emerge from this notion are being profoundly challenged, for example, by the so-called social minorities. One important precept of the anti-essentialist approach, says Mouffe, is that the social agent is constituted by an ensemble of discursive positions and practices, which can never be totally fixed in a closed system of differences. The diversity of social agents relates to a constant movement of overdetermination and displacement. And this is why it is impossible to speak of the social agent as if we were dealing with a unified, homogeneous entity. Mouffe suggests that we have rather to approach it as a plurality in a constant effort to establish links through historical, contingent, and undetermined articulations. We have far moved from the subject as pure act of thought, the only one responsible for given meaning, to a multitude and intersection of human experiences, to its simultaneous singular and plural character.
Jean-Luc Nancy's idea of being singular plural resumes that the essence of being is only a co-essence, or being with many. In this regard, if some ontological unity is still required, it must be looked up for, as he proposed, in being with, so that being shows itself, gives itself, disposes itself as its own singular plural with. Perhaps the rational paradigm of the subject has been weakened, but this does not force us, however, to abandon the modern project of freedom and equality. What we need, says Chantal Mouffe, is to reformulate the terms of the unitary subject. And I add, with Etienne Tassin, that we also need to abandon the subject of universal history, because those notions interfere with our comprehension of those political struggles and forms of subjectivation led by beings who in no way intend to be subjects of universal history, but wish by far and simply to be the subjects of their own history, their own singular emancipation. The broad and complex terrain of democratic struggles is characterized precisely by the multiplicity of subject positions which constitute a single agent, and by the possibility that this multiplicity can become the site of antagonism and thereby politicized. Let's not forget that sometimes the process of subjectivation is a process of disidentification or declassification. An outcast, says Rancière, is the name of those who are denied identity in a given order of policy. So political subjectivation may be the enactment of equality, or, as he says, the handling of a wrong by people who are together to the extent that they are between. They are between identities, between cultures, and relying on a crossing of names, names that link the name of a group or class to the name of no group or no class, that link a being to a non-being or a not yet being. That's why he says that the place of political subject is a gap, being together to the extent that we are in between. Rancière is clear when he elaborates the political subjectivation as understood in a collective process, when the political subject is a group engaged in a process of emancipation and from which it is expected mostly three things: the ability to articulate the dimension of dissent with the general logics of dominance, the breakdown of the global count of society due to the production and visibility of a part that exceeds normativity, and the affirmation of equal capacity of anyone, any group, to manifest and formulate the terms of a political question. That's why we can say that the construction of such cases of equality is not the act of an identity, nor is the demonstration of the values specific to a group. It is, and I'm still quoting Rancière, an heterology, a logic of the other, because it is always the denial of an identity given by another or by the ruling order of policy, because it is a demonstration, and a demonstration always supposes another, and finally, because the logic of subjectivation always entails an impossible identification with already established names or categories. So universalism is never univocal, as Etienne Balibar once said. And many of the contemporary struggles show us how in every assertion of universality, there lies a disavowal of the particular and the refusal of specificity. The very idea of a radical democracy, a notion and a project that comes, as you know, from Mouffe and Laclau, demands precisely this acknowledgement of the particular, the multiple, the heterogeneous, and in effect of everything that had been excluded by the concept of man in the abstract. So we need to unfold democratic practices, institutionalizing them into ever more diverse social relations. And this action requires the assumption of a new and intersectional subject position that would allow the articulation of, for example, anti-racism, anti-sexism, and anti-capitalism. And
all that I have been suggesting till now relates also to a new notion of commons that may be translated, following Michael Hart and Antonio Negri, into the construction of concepts, combining intelligence and action of the multitude, making them work together. Constructing concepts, and I'm on my final page, they say means bringing to reality a project that is a community, a project fully invested by a phenomenology of production, an epistemology of the concept, and by co-responsible practices. The commons is the incarnation, they say, the production and the liberation of the multitude. Here we have one of the crucial roles for philosophy today. By rebuting a priori relations and fixed categories, philosophy enables ways to construct and share a world of meanings and possibilities. For the sake of such philosophical strategy, we are required to problematize universalism, the essentialist and naturalizing conception of social reality, and the fiction of a unitary subject. Our contributions in this field will increase effectiveness if they include the processes and articulations of subjectivation that are underway in social and power relations. Processes and articulations which, according to Etienne Tassin, can be mobilized against forms of domination that individuals or groups confront daily in their workplace, at home, dealing with institutions, and in the public political space. I thank you all for listening and for your patience too. Thank you so much, Irandina. You have finished at time. Bueno, continuamos con Antonio Mesa, que es doctorando en Derecho en la Universidad de Sevilla y colaborador del grupo de investigación Teorías de la Justicia y Derechos Humanos y del proyecto de investigación Constitucionalismo Multinivel y Gobernanza Mundial. Fundamentos y proyecciones del cosmopolitismo en la sociedad del riesgo global. Ha participado en diferentes congresos y conferencias, está graduado en Derecho, máster en Abogacía y en Asesoría Jurídica a Empresas, con experiencia profesional en el ámbito del derecho societario e inmobiliario. Presenta su comunicación, la psicopolítica y los peligros de la globalización, una mirada crítica al cosmopolitismo. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes y de tener el honor de participar en esta mesa. Y agradezco a la Universidad de Barcelona que haya tenido a bien organizar esta magnífica conferencia. No resulta fácil igualar las grandes exposiciones de mis dos compañeras, pero bueno, vamos a intentarlo. El tema sobre el que quería disertar hoy aquí con ustedes es la noción de psicopolítica aplicada a los debates contemporáneos sobre el cosmopolitismo. Mi tesis, lo que pretendo argumentar, es que las teorías de Byung-Chul Han acerca de la psicopolítica nos permiten llevar a cabo una valoración crítica de los planteamientos dominantes relativos a la recuperación del ideal cosmopolita para nuestra sociedad globalizada, señalando algunas insuficiencias de estos enfoques y apuntando nuevos horizontes para encauzar la investigación en una materia tan crucial. Quisiera empezar exponiendo, aunque sea de forma sintética, los rasgos centrales de la controversia reciente sobre el cosmopolitismo. Durante las últimas décadas se viene disputando y polemizando en la filosofía política y en la filosofía del derecho sobre la llamada crisis de la modernidad. La crisis de la modernidad, en este sentido, estaría representada por el agotamiento del paradigma de la Ilustración, que no solo se encuentra en la raíz de nuestro pensamiento filosófico actual, por lo menos del siglo XX en sentido amplio, sino que también ha inspirado las constituciones e instituciones propias de la democracia liberal contemporánea, señaladamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis de la modernidad involucra diversos aspectos, no tenemos tiempo obviamente de tratarlos todos en su totalidad aquí, pero uno de ellos tiene que ver con el debate referente a la superación o no del Estado-Nación como unidad principal de integración política. Se argumenta por parte de los críticos del paradigma actual
que el Estado-nación es incapaz de dar una respuesta eficaz a los problemas que enfrenta una sociedad como la nuestra, una sociedad crecientemente globalizada y amenazada por peligros que trascienden las fronteras nacionales. También existe un fuerte trasfondo de demanda de justicia global en estas críticas. Se entiende que el paradigma estatalista del constitucionalismo, del derecho, de las relaciones internacionales, no proporciona, según estos autores, una solución justa al problema de la protección de los derechos humanos en el mundo. Se asume que la justicia exigiría dotarse de un sistema institucional que garantizara que ninguna persona se viera privada de sus derechos fundamentales al margen de su procedencia geográfica, lo cual evidentemente es difícil de realizar en el marco presente, puesto que la soberanía nacional sigue constituyendo el criterio básico de legitimación política en el orden internacional. Dentro de estas críticas se incluyen muchos enfoques contrapuestos entre sí, pero tienen en común todos ellos el objetivo de avanzar hacia unos mecanismos de gobernanza global reforzados y dotados de un mayor ámbito de aplicación y de una mayor capacidad de decisión. En la filosofía política y en la filosofía del derecho, una de las propuestas para la canalización de estas exigencias reciente es la recuperación del ideal cosmopolita. Hay que decir, sin embargo, que el cosmopolitismo no se puede presentar como una escuela claramente delineada o como un paradigma unívoco. A efectos puramente didácticos, cabría distinguir al menos entre dos especies o dos formas de cosmopolitismo. Uno que podríamos denominar gradual, moderado o arraigado, y otro al que se podría calificar de radical. La doctrina identifica a ambos, los distingue atendiendo a la medida en la cual el planteamiento cosmopolita se pretenda más o menos superador del Estado-nación. De esta forma, el cosmopolitismo moderado supondría la adición de una capa institucional global adicional superior a los estados, pero sin que esto implique su abolición necesariamente. Mientras que el cosmopolitismo radical cuestionaría en su misma base el fundamento de la soberanía nacional de los estados, al menos desde un ángulo teórico. Simplemente a efectos ejemplificativos voy a resumir brevemente las ideas clave de un autor representativo de cada una de estas dos tendencias. Luigi Ferrajoli, ilustre maestro de la filosofía del derecho de nuestro tiempo, es un gran abanderado del cosmopolitismo radical. Su reflexión se fundamenta a partir de sus teorías sobre el constitucionalismo y elabora una propuesta que él bautiza como constitucionalismo garantista, en contraposición a otra que él considera preponderante hasta ahora y que denomina constitucionalismo principialista. El nervio del planteamiento de Ferrajoli es que los derechos humanos y las garantías asociadas a su protección no son simplemente valores o principios morales cuya función sea informar el ordenamiento jurídico positivo, sino que constituyen auténticas exigencias normativas que forman parte inseparable de dicho ordenamiento y, aún más, determinan las condiciones de su legitimidad. Se separa de este modo el profesor Ferrajoli radicalmente de los enfoques que tienden a preferir una fundamentación iusnaturalista o suprapositiva de los derechos humanos. El corolario de toda esta argumentación del profesor Ferrajoli es que, dado este carácter fundamental de los derechos humanos, la idea de soberanía deviene o bien innecesaria o directamente antijurídica. Y de este modo Ferrajoli propugna el destierro de esta idea de soberanía en aras de los derechos, apuntando hacia un modelo de constitucionalismo global de configuración federativa en el que exista una verdadera sociedad mundial de ciudadanos con los derechos humanos como criterio vertebrador del sistema. En otro lado, el cosmopolitismo moderado estaría representado por figuras como la gran filósofa Martha Nussbaum, una de las mayores filósofas de la actualidad, que en su reciente obra La tradición cosmopolita, un noble e imperfecto ideal, desarrolla su propuesta. Lo que intenta Nussbaum es recuperar el cosmopolitismo clásico a partir de la lectura e interpretación de sus autores, de los clásicos de esta tradición. Y en segundo lugar, intenta formular un esquema para la aplicación de las ideas clave de esta tradición a los problemas del presente.
La consecuencia principal que extrae, de entre muchas, es que es preciso dotar a los derechos humanos de contenido económico y social de una mayor fuerza vinculante a nivel global, mediante un planteamiento institucional en el que la soberanía de los estados no desaparece, pero se ve limitada por estas exigencias de justicia cosmopolita. Nussbaum piensa que este ideal es compatible con el respeto a las diferencias entre las distintas culturas y tradiciones nacionales, a través de un diálogo entre ellas que enfatice los puntos de acuerdo y las nociones fundamentales de la ética. Como se puede ver, a pesar de las diferencias, existe un eje que sirve de nexo a las distintas propuestas cosmopolitas, que es la preocupación por una garantía eficaz de los derechos humanos a nivel global. Y esta idea, esta noción que se tiende a defender de que esto exige una cierta ciudadanía mundial, un estatus de ciudadano que no esté limitado por la soberanía nacional y que obviamente debe configurarse de un modo democrático. ¿Cuál es la crítica que podemos hacer de estos planteamientos a partir de la idea de psicopolítica de Byung-Chul Han? Bueno, lo primero de todo es, lógicamente, ofrecer algunas ideas clave para entender el pensamiento de Han en este punto. En varias de sus obras, entre ellas, y por citar algunas de las más importantes, Psicopolítica, El enjambre y La sociedad de la transparencia, Han lleva a cabo una crítica profunda y devastadora de la sociedad digital en la que hoy vivimos. Según su tesis, el moderno capitalismo neoliberal, en su evolución, habría dejado atrás los mecanismos de dominación propios de la era analógica para adoptar un nuevo sistema de opresión que él denomina un panóptico digital, según el famoso término de Jeremy Bentham, cuyas notas características serían, en primer lugar, la posibilidad del control de los pensamientos y no solo de las conductas, y en segundo lugar, el conseguir que el individuo, de alguna manera, se explote a sí mismo, o mejor dicho, que todos nos explotemos mutuamente mediante nuestra exposición a este mundo digital. ¿Cómo funciona este proceso que en apariencia puede resultar paradójico? Lo esencial para Han es desgranar e identificar cuáles son las dinámicas propias que rigen esta comunicación y esta interacción de los sujetos en el medio digital. Según él, la comunicación digital elimina la mediación y la distancia, favorece una acumulación masiva de información e incentiva una concepción de la vida humana en la que la adición de imágenes, la adición de experiencias, sustituye a la narración. La emoción reemplaza el sentimiento y el imperativo de transparencia, de que todo sea público y uniforme, destruye esa incertidumbre que, según Han, constituye la verdadera vitalidad humana. El individuo se somete voluntariamente a este sistema de interacción por las ventajas y las infinitas oportunidades de placer o de experiencias, mejor dicho, que en apariencia le proporciona. Pero en realidad todo en este medio digital está precedido por la lógica economicista del cálculo y la eficiencia. Así, el medio digital permite, entre otras cosas, que el trabajo traspase sus límites tradicionales e invada la totalidad de la vida, o mejor dicho, consigue que se hagan borrosas las distinciones entre lo lúdico y el trabajo. Las técnicas de Big Data, por dar otro ejemplo, hacen que todo el registro de la actividad individual en la red sea mensurable y manejable, y por tanto manipulable para todo tipo de fines, señaladamente para las campañas electorales, donde su utilización reciente se ha hecho prominente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta deshumanización a través del medio digital en el plano político? La más destacable, Han señala muchas, pero la más destacable, sobre la que quiero reflexionar aquí con ustedes, es la destrucción de la auténtica comunidad política. Es decir, según Han, la clase de interacción que promueve el medio digital es totalmente incapaz de generar vínculos sociales duraderos, vínculos sobre los que se pueda construir un discurso político estable, con una ideología definida y que sea susceptible de movilizar a las masas para un fin a largo plazo. El individualismo, la deformación del otro, convertido por este sistema en un instrumento para nuestra satisfacción privada, y el imperio de la inmediatez, provocan que los movimientos políticos que nacen o pretenden basarse en las redes sociales, o en Internet en general, no pasen de ser olas de indignación efímeras. Lógicamente se pueden cuestionar las observaciones de Han en todo esto,
Pero yo creo que sus reflexiones son acertadas por lo menos en este punto clave, que es que la comunidad digital es un pobre sustituto de la comunidad política. Y esto tiene profundas implicaciones para el ideal cosmopolita. Si la psicopolítica es un hecho, si estos mecanismos de dominación realmente funcionan así, no cabe esperar que una sociedad global dotada de instituciones propias conduzca a una libertad genuina y a unos derechos humanos realmente protegidos. Más bien podría representar la extensión de este sistema de explotación a aquellos lugares a los que todavía no haya llegado. Es decir, a aquellos lugares que sigan un poco anclados en la era analógica, podríamos decir. Esto sugiere, en definitiva, que, dado que el fenómeno de la dominación de unos sobre muchos trasciende lo puramente institucional, y en este caso más bien, como hemos dicho, según Han, la explotación de todos contra todos, resulta insuficiente un modelo de gobernanza global centrado solo en el análisis de las instituciones, que es lo que en general hasta ahora se ha llevado a cabo. Podemos disputar sobre la necesidad de fortalecer los derechos económicos y sociales, la necesidad de un mayor multilateralismo, pero si no existe una sociedad de ciudadanos que pueda apoyar estas reivindicaciones, una sociedad de ciudadanos real, se entiende, no una sociedad meramente virtual existente en las redes, sino todo queda en castillos en el aire, porque las instituciones no existen en el vacío. Las instituciones existen siempre en el marco de una comunidad política concreta. Una comunidad política concreta que es previa a dichas instituciones. Y si dicha comunidad está amenazada, si dicha comunidad está en proceso de disolución por procesos, por factores socioeconómicos de amplio alcance, como el tipo mencionado, como la extensión de la sociedad digital, el tejido institucional también se deteriora en consecuencia. No me corresponde a mí proponer soluciones porque es un tema evidentemente muy complejo, pero me atrevo a sugerir que un enfoque adecuado o una posible línea de investigación para favorecer la protección de los derechos humanos a nivel global, que al final es el objetivo, de un modo que contrarreste estas tendencias destructivas de la sociedad digital, podría ser la profundización en la democracia a nivel local, con un énfasis en la acción política autónoma de los pueblos, no tanto en el diseño de esquemas institucionales de laboratorio que luego intenten trasplantarse a realidades sociales muy dispares. Yo tengo para mí que el cosmopolitismo, según el esquema, según la distinción entre los dos tipos mencionados, ha de ser necesariamente arraigado. Pero, a mi juicio, el punto de anclaje fundamental no ha de ser tanto el ámbito cultural como el político. No se trata tanto de discutir en qué medida las diversas tradiciones religiosas, culturales, nacionales, son o no compatibles con el ideal de los derechos humanos. Yo creo que ahí se puede llegar a un cierto acuerdo, sino que el punto fundamental es buscar un horizonte político humanista y respetuoso con los derechos de la persona a través de una comunidad política que esté libre de estas corrosiones propias de la dominación digital y que tenga un fuerte espíritu cívico. Porque si no, de otro modo, correríamos el riesgo de encaminarnos, según la expresión del profesor de la Universidad de Sevilla, David Sánchez Rubio, hacia una democracia sin demócratas, es decir, hacia una superestructura burocrática, podríamos decir, sin alma y cooptada por intereses espurios. Y esta es mi presentación. Muchas gracias. Te has adelantado, incluso ha sido más breve de lo esperado. Genial. Bueno, es el turno de Saleta de Salvador Agra, que es licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en género con un máster de la Universidad de Vigo y doctora europea en semiótica por la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Bolonia y el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del Grupo de Investigación Filosofía del Lenguaje, de la Naturaleza y de la Ciencia. En esta ocasión, para cerrar las comunicaciones de esta mesa, nos hablará al respecto de infortunios e injusticias discursivas, burocratización y control lingüístico. Tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me puede oír? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias a Carlos y a Gaia, Irandina y Antonio por vuestras magníficas comunicaciones. Bueno, sin más empiezo. Yo me voy a retrotraer a los años 30 del siglo XX,
cuando un filósofo ciertamente muy conocido, como es Austin, señaló que en cada uso lingüístico pues, hay esa dimensión performativa, ¿no? Mi idea es que esta revalorización pragmática del lenguaje pues corrió pareja de algún modo a una amplia proyección contextual, ¿no? De hecho, a la luz de esta concepción del lenguaje pues hemos asistido a diversos análisis donde esa flexibilidad del término performativo lo que ha mostrado es esa propia fertilidad aplicativa, ¿no? Esa revitalización en ámbitos de interés ya no solo circunscritos a la filosofía del lenguaje, sino pues, de la filosofía política, moral, la filosofía feminista o la filosofía de derecho, entre otros campos disciplinares, ¿no? Pues bien, esta adaptación a distintos contextos, digamos, de usos lingüísticos, lo que pone de relieve es cómo nuestras palabras pues, no solo consiguen transmitir conocimientos sobre la realidad, sino que la transforman, como dice Austin, haciendo cosas y no solo diciendo, ¿no? Esto todo para decir que me voy a situar en este marco, ¿no? En esta denominada teoría de los actos de habla, y reflexionando en contexto me centraré en los planteamientos que han sacado a la luz concretamente el potencial sociopolítico y crítico de dicha teoría, ¿no? Lo que conviene ya es puntualizar que Austin pues, no se detuvo en desigualdades sociales como un factor determinante a tener en cuenta a la hora de estudiar cómo se activan o desactivan los performativos, ¿no? A pesar de ello, sí que proporcionó, y así lo señaló Marina Svisá, una buena caja de herramientas para analizar las relaciones de poder que atraviesan el habla, ¿no? Entonces, a pesar, entonces, digamos, de que el filósofo no se centró en casos de asimetrías comunicativas, fruto, por ejemplo, de la posición social de los interlocutores, sea en términos de acceso o de recepción del lenguaje, pues sus ejemplos, esos ejemplos imaginados y a veces contrafácticos, y sobre todo sus análisis del lenguaje común, lo cierto es que siempre giraron en torno a contextos altamente convencionales, ¿no? Contextos formales e incluso marcadamente institucionalizados, con los que él mismo reforzaba esa posición semántica externalista, ¿no? Es decir, esa necesidad de hacer referencia a factores sociales, es decir, de apelar a ciertas condiciones externas ligadas a instituciones y prácticas extralingüísticas para determinar esa fuerza y ese significado de las palabras, ¿no? Es decir, siempre mostrando un énfasis continuo en el carácter social más que individual de los fenómenos lingüísticos, ¿no? De hecho, esto lo podemos ver si vamos al propio neologismo del performativo, ¿no? con el que Austin nos lleva al ámbito de lo jurídico legal, ¿no? Para buscar y delimitar aquellos enunciados que hacen algo sobre el mundo, ¿no? Pues bien, siguiendo esta senda, lo que aquí me propongo es tomar como caso de estudio el lenguaje administrativo para, de un modo general, muy general, preguntarnos qué cosas hace, ¿no? Y de un modo particular examinar un tipo de discurso burocratizado que no solo describe, sino que crea y alimenta injustas asimetrías sociales, ¿no? Pues bien, con este fin y apoyándome en el modus operandi llevado a cabo por el filósofo en esa empresa por delimitar cuándo el decir es hacer, ¿no? En primer lugar, me voy a aproximar a lo que sería la propia pragmática del lenguaje administrativo, ¿no? Para a continuación reparar en el cómo hace lo que dice, ¿no? De modo que en un primer momento pues, cabría detenerse en la pregunta por la delimitación, ¿no? En esa búsqueda de criterios formales, gramaticales o lexicográficos que nos permitan diferenciar el lenguaje administrativo, ¿no? Es decir, se trataría algo así como de ver si existe algún rasgo lingüístico que distinga esta clase de emisiones de otras, ¿no? Específicamente en lo que concierne a su contraposición con el uso común y cotidiano del lenguaje, ¿no? Es decir, algún criterio formal que sirva para identificarlas o ver si existe, pues por así decir, una forma convencional propia del lenguaje administrativo, ¿no? Esta sería la pregunta por los rasgos lingüísticos, ¿no? Una pregunta que el propio Austin se la formula y con la que intenta determinar esa llamada fórmula performativa, ¿no? Es decir, esas condiciones necesarias y suficientes de los performativos, ¿no? Para mi caso, o sea, para el caso del lenguaje administrativo, podríamos igualmente distinguir esos dos tipos de criterios lingüísticos, ¿no? Señalados por el filósofo. Los criterios gramaticales, ¿no? Basados en el tiempo, modo, voz o la persona del verbo, y los lexicográficos, ¿no? En este caso basados en el vocabulario. En relación a la morfología y o sintaxis del lenguaje administrativo, algunos de sus rasgos más destacables son, como sabéis, ese uso de las formas pasivas, la tercera persona del singular, los gerundios, el exceso de subordinadas y el abuso en muchas ocasiones de frases excesivamente extensas, ¿no? Lo mismo ocurre respecto al vocabulario especializado, pues ese abuso, digamos, de los tecnicismos, los neologismos, los anglicismos, las abreviaturas o incluso los arcaísmos, pues todo ello forma parte habitual del corpus, digamos, del lenguaje administrativo, ¿no?
Estos rasgos lo que podrían es llevarnos a las diferencias gramaticales en relación a lo que es el denominado lenguaje común, ¿no? Esto es algo que queda muy bien recogido con el término de la antilengua, con la que Italo Calvino ya en los años 60 del siglo pasado señaló como las características propias de un idioma que comenzaba a convertir, en este caso el italiano, en algo totalmente artificial, despersonalizado e inexpresivo, ¿no? Un lenguaje simulado que Calvino ejemplificó con el caso de un funcionario traduciendo una situación cotidiana de un ciudadano a un lenguaje tecleado, automatizado, donde pues, es posible justamente apreciar cómo dicho lenguaje con el que se administra la sociedad es fruto de lo que él mismo denominó terror semántico. Es decir, el pretencioso lenguaje del funcionario italiano, quien ya desde el principio transforma una narración en primera persona en la transcripción del abajo firmante, huye de la semántica de lo cotidiano, ¿no? Huye, diríamos, de esos significados concretos, haciendo uso pues, de términos vacuos, vacíos, que entrañan pues, un desarraigo, ¿no? Que no solo excluye la profundidad expresiva del lenguaje, sino que muestra pues, un desapego con el mundo, ¿no? Alejándose, diríamos, de esa idea wittgensteiniana del lenguaje como forma de vida, ¿no? Tanto es así que Calvino concluye, y cito textualmente, que allí donde triunfa la antilengua, el italiano de los que no saben decir he hecho, sino que tienen que decir he efectuado, dice Calvino, la lengua es asesinada, es decir, se quiebra así la relación lenguaje-vida y por tanto, pues esa idea del lenguaje como comunicación, esa idea del lenguaje como comportamiento público y social, ¿no? Ahora bien, la actual y omnímoda presencia de las antilenguas, ¿no? Casi mejor aún de esas constantes antilenguas en plural, ¿no? Debido a esa propagación de la mano del gobierno y de las tecnologías digitales, ¿no? A las que antes hacía referencia Antonio, pues en última instancia podría conducirnos a una conclusión paralela a la del propio Austin, cuando él mismo cuestiona esa hipótesis del criterio gramatical para distinguir los performativos, ¿no? Es decir, él mismo llega a la conclusión de que la gramática performativa específica falla, ¿no? En términos, diríamos, de unificar rasgos sintácticos o semánticos, ¿no? Él llegará a la conclusión, como sabéis, que serán las reglas pragmáticas las que nos ayuden a decidir cómo tomar las palabras, ¿no? Diríamos, por tanto, que la clave de las antilenguas no estará, o quizás mejor, no solo estará en la voz o en el modo del verbo, ¿no? O en unas palabras concretas que nos aseguren su pertenencia a un lenguaje administrativo, sino precisamente en el uso, ¿no? En tener en cuenta el contexto para evaluar su éxito. Un éxito que, como sabéis, Austin desarrolla en esa conferencia segunda, donde analiza las formas afortunadas o desafortunadas, ¿no? Y a partir de ahí despliega las reglas para un uso correcto que garantice el éxito de los performativos, ¿no? Pues siguiendo nuevamente este instrumento teórico, se trataría de examinar el qué hace el lenguaje administrativo y esto nos conduciría pues, a esa teoría de las infelicidades o infortunios, ¿no? Es decir, exactamente se trataría de analizar cómo no hace, ¿no? Pues cabe recordar que la teoría de los infortunios pretendía situarnos precisamente en aquellos casos en los que las cosas pueden andar mal y salir mal, ¿no? Esto es, conviene atender a los diversos tipos de fracasos o, si queréis, de discapacidades lingüísticas que surgen, según la propuesta del filósofo, cuando de algún modo se vulneran esas 6 reglas de la felicidad, ¿no? Resumidas en el quién ha pronunciado qué, a propósito de qué, en qué ocasión y bajo qué particulares circunstancias, ¿no? En consecuencia, diríamos que el buen funcionamiento comunicativo queda supeditado al contexto total de la emisión, ¿no? Englobando con ello pues, el uso de determinadas palabras por determinadas personas y en determinado momento y lugar, ¿no? Dejando de este modo claro, diríamos que el acto lingüístico solo vive en la práctica, es decir, en la actividad social en la que se inserta, ¿no? Y por ello debemos reparar en ese procedimiento convencional aceptado, en su corrección y compleción, ¿no? De su ejecución, en las personas y las circunstancias apropiadas, así como nos dice Austin en los estados mentales que debe albergar quien usa las palabras, ¿no? Para evaluar ese acierto o desacierto de un acto de habla administrativo, me voy a centrar en los denominados desaciertos, ¿no? Dejando para otra ocasión la reflexión sobre aquellos infortunios que Austin denominó como abusos, ¿no? Y que surgen precisamente cuando fallan esos estados mentales, sentimientos, pensamientos e intenciones de la persona hablante, ¿no? Entonces me voy a centrar en los desaciertos de forma muy somera, recordar que son fruto de la vulneración, sea del procedimiento de las personas o de las circunstancias apropiadas. Y para ello voy a detenerme en 2 casos de infortunios propios del lenguaje administrativo, ¿no? El llamado silencio administrativo y en algunas distorsiones ilocutivas que tienen lugar cuando la posición social del hablante impide realizar ciertos actos de habla, como pueden ser pues, el caso de las solicitudes de prestaciones, ¿no?
Entonces, a la luz de determinadas asimetrías conversacionales propias de un contexto ciertamente burocratizado, pasaré a presentar ahora en muy pocas palabras aquellos infortunios donde se socava, diríamos, el potencial performativo, ¿no? Es decir, cuando las palabras no hacen lo que dicen, ¿no? Esos problemas para realizar determinados actos de habla que alguien tiene derecho a ejecutar, como sabéis, ha llevado en los últimos años a dinamizar la propia teoría austiniana. Antes Gaia hacía mención a Miranda Fricker, ¿no? Que sería una que se sumaría, digamos, al estudio de esas asimetrías pragmáticas, ¿no? Y donde encontramos pues, una diversidad de teorizaciones, donde está Lanton, Horsby, Maitra, Kukla, Bianchi y un largo etc. ¿no? De entre todas esas propuestas yo me voy a centrar en el silenciamiento tal y como ha sido presentado por Lanton y en unas ciertas injusticias discursivas desarrolladas por Kukla, quien discute precisamente con Miranda Fricker, ¿no? De modo que, en primer lugar, el tema del silenciamiento ilocucionario, según esa propuesta conocida de Lanton, lo que nos sitúa es ante ciertos actos que resultan indecibles o irrealizables, ¿no? Esto no ocurre por una falta locutiva o por fracasos en los efectos perlocutivos pretendidos, sino por un fallo en el acto mismo, ¿no? Este tipo de infortunio, que la teoría feminista ha reflexionado largamente, ¿no? En el contexto del discurso pornográfico y centrado, digamos, en aquellos actos de habla de rechazo sexual, creo que podría llevarnos, en este caso, al paradigmático caso del silencio administrativo negativo, ¿no? Es decir, cuando, bajo ciertas circunstancias, se impide un acto de habla administrativo, concretamente en el momento en que una ciudadana termina realizando con sus palabras ningún acto de habla, ¿no? Para ilustrar esta situación y no recurrir a esos ejemplos imaginados tan propios de la filosofía del lenguaje, pues podríamos aludir al caso descrito por Sara Mesa en ese texto publicado en 2019, Silencio administrativo, la pobreza en el laberinto burocrático, ¿no? Esto es centrarnos en el caso de Carmen, una de tantas, el de una mujer sin hogar, pobre, de edad madura, enferma y con una discapacidad que intenta conseguir ayudas, concretamente la renta mínima de inserción laboral dependiente de la Junta de Andalucía, ¿no? Mesa consigue, a través de su relato, resaltar esa fuerza performativa de la amenaza del silencio en la comunicación con la administración, ¿no? De hecho, no solo nos muestra lo que califica ella como el laberinto burocrático, ¿no? Lo que podríamos traducir en términos de Calvino como las complejidades de la antilengua, ¿no? Traducidas en este caso pues, a extensos y crípticos impresos de solicitud, ¿no? Sino también ella lo que nos pone es ante el mutismo al que puede agarrarse la administración pública, ¿no? Ese temido, transcurrido el plazo sin que recaiga solución, se podrá entender desestimado el recurso, que plasma ciertamente esa desigualdad comunicativa y sobre todo el control de las reglas establecidas en este caso en manos de la administración, ¿no? Dicho con una frase de Mesa, el silencio administrativo es unilateral porque a la otra parte se le exige comunicación constante, veraz, rápida y eficiente, ¿no? Entonces diríamos que estamos ante un tipo de desactivación ilocucionaria, ¿no? Porque es posible apreciar cómo se desposee la potencia activa del habla, ¿no? Cómo se restringe en este caso la capacidad de obrar que conlleva todo decir, ¿no? Podríamos sumar a este desequilibrio comunicativo de la desestimación como respuesta, ¿no? Esa inacción de la administración frente, diríamos, a la acción de la demandante privada de ese potencial ilocutivo, pues esa noción muy brevemente de injusticia discursiva que ha propuesto Rebecca Kukla, ¿no? Para analizar otros casos donde volvemos bajo ciertas circunstancias a un acto lingüístico administrativo, y podemos pensar nuevamente en el de la solicitud de una prestación, lo que ocurre es que se distorsiona, esto es lo que nos dice Kukla, ¿no? Y en este caso la persona demandante acaba realizando un acto de habla diferente, y aquí es lo interesante, al que realizaría un miembro de un grupo dominante, ¿no? Cito textualmente a Kukla, dice: cuando los miembros de cualquier grupo desfavorecido se enfrentan a una incapacidad sistemática para producir ciertos tipos de actos de habla, que deberían, dice, de no ser por su identidad social, ser capaces de producir, y en particular cuando sus intentos dan lugar a que produzcan realmente un tipo diferente de acto de habla que debilita o problematiza más aún su posición social. Entonces, dice Kukla, podemos decir que sufren injusticia discursiva, ¿no? Una vez más, podríamos, en el poco tiempo que me resta, traer a colación a Beatriz, ¿no? En este caso es la otra protagonista, el alter ego de Mesa, es la persona que decide ayudar a Carmen a salir del laberinto burocrático, ¿no? El encuentro de ambas en una calle de Sevilla y la relación que entablan permite establecer un contraste entre dos situaciones socialmente dispares, ¿no? La desfavorecida posición de Carmen, diríamos, frente a la acomodada de Beatriz,
pues esta situación queda totalmente evidenciada cuando, por ejemplo, Beatriz describe las dificultades que ella misma tiene, a pesar, diríamos, de su formación universitaria, al enfrentarse con la antilengua de decretos y leyes, ¿no? Pero también queda probada cuando Beatriz observa las condiciones previas exigidas a Carmen para realizar el acto de la solicitud, ¿no? Se le exige un teléfono fijo a una persona sin hogar, un teléfono de contacto a alguien que no lo tiene, o la disposición, podríamos pensar, de medios económicos para desplazarse de una oficina a otra de los que carece, ¿no? Un retorcidísimo panorama que Mesa resume con una lapidaria frase que dice que para solicitar una ayuda se ha de ser pobre, pero no tanto. A todo ello, pues habría que añadir casos de distorsión ilocutiva, ¿no? Es decir, cuando personas que tienen derecho a hacer solicitudes, como es el caso de Carmen, hacen uso ciertamente de las palabras apropiadas para llevarla a cabo, diríamos cumpliendo desde el punto de vista locutivo con frases bien formadas sintácticamente y dotadas de significado, y sin embargo, esa pertenencia al grupo de bajo estatus, mujer pobre y sin hogar, lo que nos lleva es a que determina que su actuación, y ahora sí en términos ilocutivos, no venga realizada, es decir, no recibe aceptación y queda reducida pues, a un mero intento, como puede ser el haber realizado un acto de habla más débil que aquel que realizaría un miembro de un grupo privilegiado, haciendo uso, y esto es lo importante, de las mismas palabras y en el mismo contexto, ¿no? En resumen, habiendo recurrido a esas normas lingüísticas y cumpliendo con las responsabilidades comunicativas, las palabras de Carmen pues, no reciben la acogida prevista al excluirla de una autoridad presupuesta en términos identitarios, ¿no? Es decir, mismo derecho, mismas palabras, mismo contexto, igual a diferentes actos de habla en función de la identidad social del interlocutor, ¿no? El resultado pues, es un desequilibrio comunicativo donde convendría hacer notar, ¿no? No disponemos de tiempo, pero ciertamente como los prejuicios, los roles, los estigmas, los estereotipos influyen en esa capacidad del decir que es hacer, ¿no? En este caso otorgando y restando autoridad al hablar, ¿no? Con todo, ya para finalizar, creo que junto a estas limitaciones ilocucionarias también convendría sumarle los efectos no convencionales, ¿no? Es decir, incorporar las consecuencias secundarias del decir burocrático, o más bien del no decir, en términos psicológicos y comportamentales, ¿no? Es decir, esos efectos perlocutivos que producen determinados actos lingüísticos administrativos, ¿no? Esto nos llevaría ciertamente a un análisis muy pormenorizado y completo que nos pondría, creo que, ante las reglas del juego lingüístico administrativo, ¿no? Lo que en última instancia dejaría al descubierto, creo yo, que bajo esa apariencia de una escritura aparentemente neutral y constatativa, pues nos dejaría ver su performatividad, ¿no? Es decir, el impacto en las subjetividades en términos de acceso, de representación, de exclusión, de discriminación y, en definitiva, pues de control. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a los cuatro, de hecho. Habéis acabado todos en tiempo. Es todo un mérito, sobre todo para mí, que siempre me alargo en este tipo de ocasiones. Y bueno, han sido las cuatro realmente interesantes y espero que ahora surja un breve debate. Tenemos que acabar antes de las 12, pero bueno, al menos alguna discusión, aunque sí que es verdad que cuando uno está pensando en cómo comunicar o en hacer la comunicación, pues no tiene tiempo para pensar en algún comentario al respecto de la otra persona. Así que, si queréis, rompo el hielo con una pregunta a propósito de lo expuesto por Antonio. Y es una pregunta más que por lo expuesto, lo que me surgió a raíz de la lectura de psicopolítica y en concreto el fenómeno estadístico. A mí me da la sensación que cuando hace la crítica a la ilustración a través de la estadística, el paralelismo que traza con la Big Data, si bien en toda la obra es plenamente consciente de la dimensión estética que ha tomado el mercado y la política, en este caso, cuando habla de la ilustración, en este caso parece que se le escapara una especie de ángulo ciego de algo que a mí al menos me resulta evidente, que es la pedagogía. Y cómo esta cada vez es más permisiva y menos uniformista. Y parece no tuviese sentido, pero creo que si lo logro hilar, se verá. Y
seguramente que la pedagogía, cuando es más permisiva, tiene un riesgo y no es la vía más adecuada. Pero la estadística permite contener la singularidad también. Si somos datos estadísticos, no somos individuos etiquetados. Igual esto se une mucho a lo que decía Irandina y también Saleta, pero es más difícil en la masa ser estigmatizado. También seguramente oprimidos, ¿no? Y ahí lo unimos las 4 comunicaciones. Pero bueno, me parece que cuando uno aborda el conocimiento y la historia de la política fuera de este ámbito estadístico y se aproxima como lo hace Nietzsche, que recoge en el libro de psicopolítica, entonces se corre el riesgo de caer en aquello de Stuart Mill, ¿no? De la enseñanza universal debe preceder al sufragio universal. Y no sé hasta qué punto la estadística permite algo que los grandes sistemas cerrados no permiten nunca y que en la teoría sucede muchísimo y una tendencia muy clara a eliminar el error, ¿no? Nunca hay errores en los grandes sistemas. Y en la cuestión estadística sí. Cuando se hace un inventario, sí. Entonces, ¿hasta qué punto ese cosmopolitismo mesurado o teórico permite todo menos el error? Esa es mi pregunta. Bueno, yo diría, Carlos, bueno, una observación muy pertinente. Yo diría que la estadística, en cierto modo, sí tiene esa función igualitaria, si se quiere de algún modo, en el sentido de que el tratamiento que da cada dato, si el dato está dentro del sistema, que esa es otra cosa, pero si el dato está dentro del sistema, en principio el tratamiento es el mismo. Todos somos datos en cierto modo y en ese sentido no se distingue quiénes somos. Los votos de la gente de clase alta se contabilizan igual estadísticamente que los votos de otra gente. La cuestión, creo yo, es que en su crítica global a este fenómeno del Big Data, creo que lo que apunta Han es a que esta igualación o este tratamiento uniforme, mejor dicho, del fenómeno social es un tratamiento meramente, si se quiere, funcionalista. Es decir, que no apunta somos iguales a efectos de que nos tratan igual porque mediante este mecanismo nos manipulan de tal suerte. Pero, claro, sí, efectivamente, en la lógica economicista, en la lógica del cálculo, hasta cierto punto todos somos iguales. ¿Por qué? Porque al final todos somos recursos humanos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero esa igualación metodológicamente sí existe, pero es dudoso, creo yo, que a nivel no sé cómo decirlo, si se quiere, a nivel humanístico, a nivel que no sea científico-tecnológico, es dudoso que se traduzca en una praxis, digamos, emancipatoria. Más bien yo creo que lo que se traduce es en un tratamiento utilitarista, funcionalista del fenómeno, diría yo. Vale, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Any question? Andina, Saleta. Gracias. Solo una pequeñita pregunta para Gaia, que es apenas de bibliografía, porque en tu comunicación, que escuché con atención y que me ha agradado mucho, hablaste del epistemicidio y el nombre de Boaventura Sousa Santos. Luego ha hecho aquí un clic y me gustaría mucho que me elucidases en qué libro de Boaventura Sousa Santos ocurre más esta exploración del epistemicidio. Gracias, Gaia. Yes, thank you. No se te escucha, ¿eh? Can you hear me? Yep. Yes, Okay. The text in which I found the epistemicide
in which I studied this concept, and was not in Boaventura de Sousa Santos, because Boaventura de Sousa Santos coined the words. There is a book, but I suggest the Grossvogel book. I can send you in chat if you, okay. Yes, please. I can share also the biography, the bibliography, if you want. Our subjects of investigation have very intersections, so yes, it would help me a lot. Sì, there is an article of Ramon Grossvogel. Okay, I have the Italian translation, but is open access, so send you the name, Ramon Grossvogel, about the 4 epistemicide genocide. The name of the article is this one. If you give me some minutes, I can find the translation in English. I can search the translation if you don't want to. Okay, okay. We have so little time here. Our 2 presentations were really connected, and also you speaks about another binary opposition, the opposition, the separation between political and philosophical subjects. And I think it is connected to the desire to separate the theory from practice, no? Do you think? Exactly. In order to obtain the depolitization of knowledge. That's it. Gaia, you send me the article, not to Irandina. Okay, Listen sorry. to me. But don't worry. No, it's okay. Thank you, guys, so much. Okay. Thank you. Paula, si tienes algún comentario al respecto, que he visto que has estado conectada en alguna de las sesiones. Buenos días, ¿estás hablando para mí? Sí. Sí, gracias. Mauricio, buenos días. No tiene por qué, ha escuchado muy poco, lamentablemente, porque ha intentado entrar a inicio, as 9 horas aquí, de Portugal, mas después, como ha retardado, eu não podido entrar, no escuché prácticamente nada, por pena, voy a escuchar la grabación, certamente, si es posible, voy a escuchar la grabación. Estoy escuchando, la verdad es que trabaja Irandina con nosotros y por tanto me entré a escuchar. Porque me interesa mucho los trabajos también del grupo de filosofía política de Barcelona, ¿no? La Universidad de Barcelona, porque nosotros también mira, no voy a hablar de nuestro trabajo ahora, Irandina ha hablado de eso, porque los grupos, no sé si Irandina habló de eso o no, los grupos de trabajo es un grupo, algunos contactos con Barcelona, es un grupo que se llama precisamente Filosofía y Espacio Público, ¿no? Aquí en Oporto, Universidad de Oporto, que yo coordeno, que trabajamos muchísimo en la filosofía de la ciudad, ¿no? Trabajo también con algunos colegas de España, de Valencia, de Castellón, de Navaja, como Julia, Domingo, Adela, otros así. Y por tanto, la mi curiosidad y la mi solidaridad esta mañana estaba también muy centrada en Irandina, claro, y lamentablemente no escuché su trabajo porque es un trabajo muy bueno. Y los otros también, ciertamente, escuché muy... Lamentablemente no escuché Gaia, mas pude escuchar Antonio, no sé el nombre Dalanian, ¿cómo te... lo nombre de...
¿Saleta? ¿Salete? Ah, Saleta. Saleta. Saleta, He muy tenido que bien. entrar con una cuenta que no es la mía. Explotar un poquito, fui entrando, fui saliendo de ahí, porque estamos terminando muchas cosas burocráticas de los proyectos en este momento, mas me parece muy interesante los trabajos muy activos y los temas que el Grupo de Barcelona tiene trabajado son muy importantes para nosotros. También sigo siempre vou escutando, vou lendo as coisas que... Nas últimas jornadas penso que mais investigadores estiveram, não, Erandina? Nas últimas, porque las últimas foram antes da pandemia, ¿no? Las últimas en 2019 fueron presenciales en la Facultad de Filosofía de Barcelona. Sí, otros tiempos. Pienso que esteve también Camila, ¿no? Sí. Camila, Erandina, no, y Ana, ¿no? Y Ana, ¿no? No, Camila y yo. Muy bien. Estuvieron, pienso, si me recuerdo bien, representando el grupo, ¿no? Nessas jornadas. Con nuestras comunicaciones y con una comunicación propia del grupo. Del grupo, muy bien. Sí, me recuerdo de eso. Y por tanto, pienso que un día vamos a poder hacer una colaboración más estrecha. Vamos a dejar pasar la pandemia porque estas colaboraciones online nos molesta muito, um pouquinho, não? É uma possibilidade fantástica, mas mira, dar as classes online, comunicações, ponencias, tudo online é muito trabalhoso. Muitos parabéns, felicitações a todos que falaram. E graças por me dar a palavra, que eu não estava fazendo nada, só escutando. Bueno, estábamos muy todos... simpático de tu parte, muchas gracias. Bueno, pues sí, yo pido disculpas por el problema técnico que hemos tenido. En fin, el Zoom es algo que tampoco creo que está muy implantado en la web, porque no utilizamos normalmente esta vía, pero... Bueno, en fin, no dependía de mí, entonces he intentado solucionarlo lo más rápido que he podido. Hemos empezado un poco más tarde, pero bueno, en cuanto sepa dónde estará colgado para visualizarlo, pues... No te preocupes, porque ayer también he empezado las presentaciones de trabajos de doctorado media hora después, con programa de Zoom en mi casa, aquí. Por tanto, no te preocupes. Bueno, en cualquier caso, les agradezco a todos y bueno, os emplazo a luego trabajar sobre los artículos, os enviaré mails al respecto, así que no os preocupéis. Bueno, si queréis decir algo más. Apenas agradeceros por esta partilla de conocimiento, de investigaciones. Aún está aquí más para aprender que para dictar cualquier otra cosa. Aprender con todos. Muchas gracias a las jornadas, a los colegas y hasta la próxima. Gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Mira, y quien sabe una próxima Erandina en Porto. Presencialmente. Muito bom. Sería muy bom. Mira, Erandina y nosotros, cuando pasa la pandemia, podemos organizar alguna cosa aquí en Porto y serán nuestros invitados, ¿no? Sería un placer. Voltar a reencontrar todos. Nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Thank you very much.